Y ahora en periodo de vacaciones, pues es prioridad de muchas personas el poder divertirse con la familia. Pero ¿sabe usted cuánto cuesta un día de diversión? Acompáñeme a averiguarlo. La Ciudad de México es un referente y el destino turístico con mayor posicionamiento a nivel internacional, nacional y local, indica la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México. En un estudio realizado por esta institución, arrojó que entre las actividades principales que las personas suelen hacer en vacaciones se encuentran salir al cine, ir a museos, visitar familiares, pasear por la ciudad y hacer reparaciones en casa, entre otras. Veamos qué dicen los capitalinos. Zonas como más naturales, un poco no tan turísticas, digo, a pesar de que son turísticas, no busco como que sea tan comercial el asunto. El lugar especial o preferido pues ha sido Acapulco porque tengo familiares allá y entonces es el que más frecuento. Si una familia capitalina de 4 miembros sale a tener un día de paseo, el gasto promedio que hará será de 1,640 pesos, incluyendo transporte, lugar a visitar y la comida. Pero, ¿cómo solventan este gasto las familias? El 11% lo hace con los ahorros hechos durante el año. Escuchemos la opinión de las familias capitalinas. Tratamos de organizarme, mi marido y yo nos organizamos. Primero hacemos pues conteo qué es lo que se debe de pagar. Digo, principalmente educación, ya sustento. Y ya los piquitos que sobran pues se van ahorrando poco a poco. Y hay que planearlo, no, sí hay que planearlo bien porque si no luego regresa uno con el regreso a clases y las deudas, no, está muy difícil así. Otra de las formas mencionadas para financiar las vacaciones fueron trabajando extra, vendiendo algo, con tarjeta de crédito o empeñando algo. Para esta temporada vacacional, el sector comercial y prestadores de servicios turísticos esperan un aumento de ventas del 25% y se espera deje una derrama económica para la Ciudad de México estimada en 16,300 millones, 5.14% más que el año pasado. Mariana Sánchez, 21 Noticias.